Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. El día de hoy tenemos a Jorge Curi, quien es el encargado de 4UC México, con el webinar Digital Signage más allá de la lista de reproducción. Bienvenido y muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En nombre del equipo instalado en Brasil y Latinoamérica, agradecemos a todos el tiempo que se toman para poder estar en esta ocasión, en esta charla, y también a DS Latam por el foro que nos brindan en esta ocasión. Nada más me gustaría que si tuvieran algún problema con el audio, nos lo hicieran saber. Del lado derecho tenemos un chat y para poder tomar medidas. Bueno, vamos a comenzar en esta presentación que tiene por título, como comenta Yasmín, Digital Signage, más allá de la lista de reproducción, consideraciones para un proyecto de señalización digital exitoso. Vamos a comenzar mencionando qué es 4UC. 4UC es una empresa de Content Management System. Básicamente tenemos alrededor de 8 años dedicados específicamente al software de señalización digital especializado para este tipo de proyectos. Tenemos personal en Brasil, México y Colombia, y obviamente tenemos una serie de clientes que van más allá de estas tres regiones, sobre todo en la parte de Sudamérica, México, Estados Unidos y en Europa. Como tal, tenemos más de 10,000 dispositivos controlados a través de nuestro software. Y bueno, me gustaría que si tuvieran alguna duda, nos la hicieran saber para que pudiéramos profundizarla o andar un poquito más durante el transcurso de la charla. Estos son los puntos que me gustaría poder revisar o platicar el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los mitos que existen en la señalización digital. Me gustaría tocar lo que sugerimos nosotros como un ejercicio de preventa en este tipo de proyectos. Después vamos a tratar de perfilar nuestra plática hacia cuáles son las funcionalidades que tendría que tener un software robusto que nos permita llevar nuestra operación de digital signage a buen puerto. Entonces vamos a tocar cuál es la gestión masiva de puntos o de pantallas, cuáles son las correcciones de fallas que nosotros podemos detectar, todo el paquete, el bundle que tenemos de monitoreo para hacer un reporteo profundo hacia nuestros clientes, cuál es el uso optimizado que tenemos para contenidos dinámicos y automatizados, y finalmente unos ejemplos de la sincronización para video walls y pantallas de manera infinita. A modo de contexto, para los que no están tan relacionados o que no comprenden, bueno, no entienden cuál es el tema de señalización digital por ser pioneros o por querer incursionar en este tipo de tecnología, vamos a comentar que la señalización digital es a grandes rasgos una red de pantallas o televisiones o monitores en la cual nosotros vamos a enviar contenido multimedia a través de una USB, una computadora o bien a través de un software especializado. Esto es para las personas que nos acompañan, que no tienen un conocimiento un poco más profundo acerca de lo que estamos hablando el día de hoy, pero que están interesados en poder ya sea desarrollar este nicho de negocio o bien para incursionar en la señalización digital. Muy bien, pues bueno, me gustaría comenzar con esta imagen que encontré en un blog de arquitectura. Esta imagen, como la podemos ver en el primer cuadrito, vemos que tenemos el concepto, ¿no? Aquí tenemos una casa muy bien diseñada, con un concepto que podríamos llamar vanguardista, pero después de una reunión con el cliente, el concepto original se modifica, ¿no? Comenzamos con una gran idea y después de ciertas reuniones y de considerar ciertos factores externos a nosotros, que son atribuibles, por ejemplo, a los recursos y al presupuesto, pues bueno, el proyecto, el concepto original se va modificando y puede concluir en un proyecto que no tenía nada que ver en un principio. Pues bueno, entonces para no caer en esta desilusión precisamente de este tipo, ¿no? de impactos donde la idea inicial no coincide con la idea final, pues bueno, la finalidad es precisamente la finalidad de esta charla, ¿no? De poder evidenciar que existe más allá del simple envío, perdón,
de imágenes y videos a nuestros monitores y conocer cuáles son las implicaciones de los proyectos de señalización digital. Como tal, pretendemos pues contribuir, ¿no?, a la pregunta de cómo podemos llevar a cabo un proyecto que no sea solo exitoso, sino que contenga también un valor tanto para mí como para mi cliente, ¿no? Y conocer también cuáles son las opciones que hay en el mercado que puedo yo tomar para poder de las distintas que hay también por ahí, que también sabemos que hay muchas opciones. Todo esto obviamente es en función de las experiencias que nosotros hemos tenido frente a los proyectos a los que hemos colaborado, ¿no? Entonces, este webinar, por lo tanto, va a estar orientado tanto a los usuarios que buscan emprender los proyectos de señalización digital en sus organizaciones, así como a los integradores que también buscan desarrollar un poquito también esta parte. El primer aspecto que me gustaría eh, platicarles y compartir con ustedes es el de los mitos de la señalización digital, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar esto con los clientes porque sabemos bien que durante las reuniones o durante los primeros acercamientos que tenemos para implementar esta tecnología, nos encontramos con ciertas objeciones o bien con ciertos mitos que me gustaría comentar ahorita y que son importantes que nosotros tratemos y los trabajemos junto con el cliente, ¿no? El primero es, ¿la señalización digital es costosa? Bueno, la respuesta siempre va a ser sí, solo si la consideramos como un gasto más que como una inversión, ¿no? Puede que el cliente no conozca cuáles son las ventajas de usar la tecnología, ya sea pues, por una falta de imaginación o por no poder entender cómo vincular su operación cotidiana con este recurso. Sin embargo, es necesario que nosotros como integradores compartamos con el cliente cuáles son las experiencias y los mejores usos posibles, con la finalidad de poder argumentar que la señalización digital no es un gasto, sino una inversión que puede ayudarle a ahorrar recursos. El mito número 2 que tenemos que trabajar, que también nos lo encontramos muy seguido en los proyectos, es mi empresa o negocio no es sobre... muy vinculado al mito anterior, generalmente la introducción de la tecnología a las operaciones de las empresas debe estar vinculada con una necesidad palpable, ¿no? O sea, por ejemplo, más escritorios, más impresoras, más y mejores servidores, switches, access points, almacenamiento, etcétera. Pero la señalización digital no es precisamente una inversión que deba ser únicamente asimilada o que se deba responsabilizar el área de sistemas o de TI, ¿no? Sino que muy por el contrario, la señalización digital bien utilizada nos puede servir a toda la estructura de una empresa o negocio, desde finanzas, recursos humanos, marketing, legal e incluso hasta mantenimiento. O sea, entonces, esta tecnología es en última instancia administrada por un área de sistemas. Muy bien. Tercer mito. No necesito señalización digital. Este es otro aspecto que tenemos que trabajar mucho con el cliente. Igual los usuarios tienen que reflexionar mucho a esta frase, ¿no? De no necesito señalización digital, porque a simple vista puede que no sea necesaria en ninguna organización. ¿Por qué? Porque, bueno, ya cuentan generalmente con métodos tradicionales, ¿no? De hacer las cosas. Papeles, publicidad, pósters impresos, una serie de mailings. Bueno, la verdad es que todo esto les funciona bien, ¿no? De maravilla. Entonces, ¿cómo discutimos nosotros con un sistema que actualmente es funcional? Pues bueno, según lo que nosotros hemos comprobado es algo muy sencillo. Solamente basta enumerar cuáles son las actividades, mapear todo el proceso que la organización lleva a cabo para dichas tareas y tratar de hacer visible, o sea, poner en la mesa cuánto esfuerzo y tiempo tarda cada quien en poder realizar la comunicación efectiva, ¿no? Obviamente sí es tradicional, como les comentaba, pero todo lo que podría estar perdiendo el cliente en términos de productividad, lo puede él implementando un sistema de señalización digital, ¿no? Entonces, con la implementación de esta tecnología, el cliente puede dedicarse completamente a lo suyo y puede hacer que su personal se dedique exclusivamente a sus funciones, ¿no? Y cuarto mito. El cuarto mito, este no es una objeción tan fuerte, pero también es importante conocerla y decir que esto, bueno, en realidad no es así. Eh, la, de entrada, pues bueno, puede parecer complicado el uso de la señalización digital si no logramos comprender lo que el cliente quiere hacer, ¿no? Con esta tecnología. O sea, lo que proponemos es que en primera instancia evitemos proponer interfaces complicadas y otorgarle herramientas que pueda usar fácilmente, ¿no?
también al cliente le va a parecer difícil usar esta tecnología si lo dejamos a la deriva. Vamos a recordar que en esta charla estamos hablando de propuestas de valor, más que la venta así a rajatabla de monitores y licencias nada más, ¿no? Para alguien puede que con conocimiento medio en informática, después de experimentar un ratito ahí con el software, puede que comprenda el feeling de la aplicación, sin mayores temas, pero sin capacitación personalizada o incluso sin materiales, incluso en el propio idioma, puede resultar pues complejo, ¿no? Entonces, por otra parte, en nuestra experiencia frente a nuevos proyectos, siempre nos gusta insistir en que la operación de la señalización digital no es una tarea exclusiva del área de sistemas, ¿no? El área de sistemas, en todo caso, provee la infraestructura, los nodos de red, el cableado, los carriers de internet, configuración de redes, etcétera, ¿sí? Pero la manipulación de la señalización digital debe realizarla el área que la piense explotar. Ok, bien, estos son los mitos, ¿no? Una vez que hemos logrado nosotros sensibilizar al usuario en este sentido, recomendamos seguir las siguientes fases que les voy a comentar, que les van a funcionar como una suerte de preventa, ¿no? De hacer un levantamiento profundo sobre pues las condiciones del cliente, y esto va a aplicar tanto para los integradores como para los usuarios. Básicamente en esta etapa vamos a tratar de escuchar con atención lo que el cliente nos diga, y si lo logramos hacer, vamos a garantizar que la casa inicial, el concepto, la casa bonita que tuvimos, que vimos en la imagen del principio, sea, cuando termine el proyecto, sea la misma casa y no se haya tenido que sacrificar absolutamente nada, ¿no? Bueno, los primeros pasos de preventa que nosotros sugerimos son los siguientes. Primero es, ¿cómo ayudamos al cliente? Esta es la primera pregunta que debemos hacernos frente a un proyecto, en nuestra opinión, claro está. Y se trata de poderle presentar, ¿no?, al usuario cuáles son los posibles beneficios de usar nuestros recursos y la señalización digital. Por ejemplo, muchos clientes trabajan de la mano con otras empresas, y estos clientes pueden venderle a su vez espacios de publicidad en sus monitores, los cuales pueden servir incluso, bueno, estos ingresos de poder rentar estos espacios pueden servir para pagar la inversión de un proyecto de señalización digital, ¿no? Por ejemplo, un departamento de recursos humanos puede reforzar los valores de una empresa al mostrarlo en las pantallas, literal, los valores, la misión de una empresa, o incluso incrementar las ventas, perdón, al mostrar mensajes motivacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos al cliente? Es tratar de presentarle cuáles son los posibles beneficios y justificar la razón de por qué tendría que incluir en su organización la señalización digital. Punto número 2. Levantamiento de la infraestructura. Este paso es importante porque en ocasiones el cliente ya tiene cosas, ¿no?, que desea utilizar, como workstations, pantallas, monitores, etcétera. E incluso puede darse el caso de que nos digan, oye, pues por políticas de la empresa tenemos que comprar equipos únicamente de la marca X, o bien en este caso o en esta instalación, en este piso que estoy rentando no puedo ranurar, entonces no puedo colocar nodos de red. Bueno, entonces este tipo de situaciones siempre surgen mucho, son muy reiteradas. Entonces, en el levantamiento de la infraestructura nos vamos a dar cuenta de qué solución va a ser la mejor y va a ser la más adecuada al momento de proponer un proyecto de señalización digital. Y bueno, esto va a tener un impacto fundamentalmente sobre los costos. Tercer punto, el uso de la señalización digital. Esto puede parecer reiterativo, ya lo hemos mencionado un poquito antes, pero bueno, nunca falta, ¿no? Nunca falta que vamos a visitar un cliente o en las reuniones principales, en las reuniones que tenemos al principio, nos comenta que necesita hacer un uso de la señalización digital, pero bueno, el cliente en ocasiones pide o solicita cosas que vio en alguna exposición, en algunos lugares, en internet, y muchas veces esto no es lo que necesita para su operación, porque su operación es completamente, tiene otras dinámicas. Entonces, es nuestra responsabilidad, en este caso, agotar todas las sesiones que sean necesarias, las reuniones, con la finalidad de que podamos comprender con detalle qué es lo que el cliente necesita y evitar omitir algo importante. La siguiente fase que vamos a comentar es
Comparación, dictaminación. Muy bien. Esta fase es quizás la más crucial. Sabemos que actualmente existen muchas herramientas de señalización digital. Algunas están casadas con hardware, otras solamente hardware sin licencias y otras como 4UC solamente son licenciamiento, ¿no? O sea, hay muchas opciones. Pero entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros, y es un ejercicio muy responsable tanto para integradores como para clientes, es poder evaluar cuáles son los pros y los contras que me brinda una herramienta, ¿no? Entonces, me gustaría comentar las siguientes que creo que son muy importantes al momento de comparar una herramienta. El primero es el soporte. Un mal soporte puede ser contraproducente en un proyecto por la razón de que si nuestro proyecto implica una integración avanzada o simplemente se nos va la imagen, ¿no? Se nos va y se nos va a pantalla azul, puede hacer que la operación de nuestras pantallas se pare completamente. Entonces, por ello hay que evaluar cuál es la criticidad de mis proyectos, ¿no? Es decir, si me puedo permitir tener hasta un 70%, un 90% la operatividad de mi servicio. Entonces, un buen soporte siempre va a marcar la diferencia en los proyectos de señalización digital. El otro aspecto que hay que siempre comparar al momento de elegir una herramienta es cuál es la flexibilidad del software o de la herramienta, en este caso vinculada al hardware. Con esto me refiero a que se debe contemplar siempre un fácil reemplazo de partes dañadas, por ejemplo, algún media player que se descompuso, que se quemó, o que existan diferentes opciones donde alojar los softwares de señalización digital sin que sea un calvario conseguir un repuesto. Eh, sí, el tercer punto que quería comentar o que quiero comentar es que también ya lo habíamos mencionado un poquito antes, es el uso amigable de las herramientas. Este es otro punto que tenemos que comparar siempre. Recordemos que aquí debemos facilitar al cliente el uso de la herramienta para que él de manera completamente autónoma pueda subir sus videos, cambie las horas, las fuentes RSS, etcétera, ¿no? En ocasiones los clientes quieren tener control completo de sus herramientas, entonces esa es la función que nosotros tenemos en la que les tenemos que apoyar. Otro aspecto es la escalabilidad de la herramienta. Este punto tiene que ver también con ¿cómo decirlo? Con la volumetría del proyecto, ¿no? Habrá quienes tengan cinco pantallas en un restaurante o quien tenga 6 pisos en su corporativo y aparte tenga una planta de producción. Debemos fijarnos que a medida que crecemos, la administración de nuestras pantallas, esto no se complique o se vaya a algo muy complicado. Y finalmente, pues bueno, creo que el precio es algo importante. Esto no vamos a ahondar mucho, siempre hay que evaluar cuál es el costo-beneficio que vamos a obtener. Y bueno, finalmente el punto número 6 que aquí les quiero comentar es evaluación de las debilidades y las fortalezas, ¿no? ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente es que toda la licuadora y decidamos qué camino vamos a tomar, pero estoy seguro de que si consideramos estos 5 puntos anteriores, vamos a tener un proyecto exitoso en el sentido de que vamos a poder tener la casa que soñamos en un principio y esa casa que soñamos en un principio va a ser la casa que vamos a tener sin mayores cambios o cambios demasiado drásticos, ¿vale? Bueno, vamos a continuación voy a comentar con ustedes cuáles algunas de las herramientas avanzadas que tiene la señalización digital. En este caso me voy a centrar concretamente en el software, con la finalidad de fomentar un uso más avanzado, ¿no? Generalmente los clientes nos piden nada más enviar un video, una imagen y hacer un carrusel o un loop de esto, pero creo que también como integradores tenemos que explorar un poco más nuestras herramientas para poder darle un uso avanzado y que esto a la postre nos pueda ayudar a distinguirnos o a diferenciarnos de los otros negocios o de las otras marcas que también ya tengan señalización digital. Por eso voy a mencionar algunas de las características que me parecen más importantes. Es la gestión, en este punto hablamos sobre la gestión por grupos de decenas a miles, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente, sobre todo esto es para clientes, perdón, que tienen muchas pantallas, ¿no? La gestión masiva generalmente es una preocupación. Imaginen administrar 200 puntos que tenemos repartidos en diferentes zonas horarias, con información segmentada por regiones. En el norte tenemos un precio, en el sur otro, en el norte tenemos tal vez
perdón por el cliché, pero en el norte tal vez tengamos burritos y en el centro sur tenemos tortas. Entonces, se puede volver un tanto complicado administrar una cantidad masiva de pantallas, ¿no? Pero bueno, esto ya no es así, ya no es un tema de preocupación, ya podemos sistematizar y generar tantas categorías como nosotros querramos y enviar contenidos de manera masiva con solo organizarlos desde un principio, ¿vale? Siempre que nosotros contemos con un software de señalización digital que sea confiable, nos va a permitir a nosotros garantizar la operación. Eh, por ello, debemos buscar siempre una opción que sea robusta, que siempre dé prioridad a la continuidad del servicio y contenga la menor cantidad, perdón, de interrupciones posibles, ¿no? Por ejemplo, eh, que de repente ya se fue la luz y de repente inicia el Media Player y se aparece una pantalla en Windows y se queda cargando. Bueno, las herramientas tendrían que ser capaces de resolver estos problemas y no parar, en este caso, la operación. Eh, estos son en esta diapositiva presento cuáles son como los retos a los que nos enfrentamos comúnmente, pero que de alguna forma ya los tenemos suficientemente resueltos en nuestras herramientas. El primero de ellos es cuando los videos están dañados o son corruptos, los media players en este caso ya no muestran por ningún motivo videos corruptos, ¿no? Y los podemos arreglar simplemente desde la consola de administración. Podemos incidir en este problema desde nuestro manager, ¿no? El otro aspecto importante, bueno, es siempre que llegamos con los clientes es un internet de baja calidad o un enlace de alguna forma pobre, ¿no? Generalmente, ¿qué pasa? Y llegamos y resulta que el internet está compartido tanto con la red de invitados, así como con eh, los puntos de venta y también los empleados están usando esa red, entonces el desempeño es relativamente bajo y bueno, esto de alguna forma nosotros tenemos que evitarlo, debemos adaptarnos y dar una respuesta, ¿no? Entonces, para ello los media players no muestran contenidos incompletos, ¿no? Es decir, que si un video no se ha cargado al media player, nosotros en este caso podemos tener toda la confianza de que no se va a mostrar un video a la mitad. Al final de que el video se descargue, este va a ser mostrado en las pantallas. Bueno, el tercer punto aquí que mencionamos es el interrupción del funcionamiento del player, herramientas watchdogs o de monitoreo, ¿no? Actualmente somos capaces de poder conocer el estatus del hardware con tan solo realizar un monitoreo simple e intuitivo a través de los dashboards. Y también podemos conocer cuál es el estatus de nuestros media players, ¿no? Generalmente esto nos va a permitir ser preventivos, dejando de lado acciones de tipo correctivo, ¿no? Como que tengo que ir a sitio, tengo que enviar una persona, un agente para que vaya y revise el player, para ver qué pasó, etcétera, ¿no? También vamos a evitar un cambio de refacciones intensivo, en el sentido de que vamos a poder ser capaces de identificar problemas antes de que sucedan. Con esto, bueno, ¿en qué vamos a impactar? Fundamentalmente en dinero. Entonces, esto es otro de las funcionalidades que tenemos que tener en cuenta que tenga nuestro software para poder tener una administración un poco más avanzada. Y bueno, el último punto es mismo caso. Tenemos el contenido no disponible. Esto es muy similar al primer punto, en donde si nosotros no tenemos el contenido listo para mostrar en las pantallas, no se va a mostrar hasta que este esté al 100% descargado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta en el monitoreo, en esta diapositiva de monitoreo activo y en tiempo real, debemos considerar que nuestra herramienta que tomamos para nuestro proyecto muestre de manera completamente transparente cuáles son los problemas ante las incidencias y ante las oportunidades, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta que los tiempos de respuesta deben ser razonables y que, bueno, nos planteen soluciones concretas, ¿no? Acerca de nuestros media players. Muy bien. Esto, como vemos en la imagen, esto es un mensaje que nos ha llegado
este caso a través de nuestra consola de administración. Aquí en la imagen podemos ver, bueno, este es un servicio que llega a correo electrónico, podemos ver cómo uno de los media players, el del ID número 64, tiene una conexión débil o sugiere que hagamos una revisión, ¿no? Entonces, esto le llega directamente al usuario y con esto el usuario puede tomar decisiones acerca de qué es lo que puede hacer para poder resolver la incidencia. Mismo caso, tenemos aquí un mensaje de texto en el cual está notificando al celular, al número personal de los operadores o de los responsables, una alerta de un media player que está en estado de alerta. Entonces, esto es otra de las funcionalidades que podemos utilizar y que generalmente no explotamos por desconocer la herramienta, ¿no? Bueno, es importante en este caso, como les comentaba, tener bien claro, bien mapeado, cuál es el proceso, cuál es el flujo que nuestra herramienta sigue ante las incidencias, porque en ocasiones se vuelve un peloteo muy fuerte entre a ver quién me ayuda, el soporte no me respondió, no ha leído mi petición, etcétera. Entonces, es importante que las empresas sean muy transparentes y muy sinceras en ese sentido sobre cómo es el soporte y sobre los procesos que se deben llegar para resolver una incidencia, ¿no? En este caso, los medios de contacto pueden ser vía remota o vía telefónica. A continuación estamos viendo un video, este es un video, espero que lo puedan ver bien, es un video acerca de una bebida, esto en este caso es un video que se sugiere para un contexto en el que hace calor, ¿no? Es decir, que la señalización digital en este caso se está volviendo inteligente, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, o sea, se trata de llevar un poco más allá solamente los videos y las imágenes, como bien comentábamos, y al incluir, ¿no? Por ejemplo, noticias locales, mostrarle al usuario cosas de su interés, como eventos cercanos a su localización, el clima que le espera, alguna promoción, ¿no? Mientras disfruta de algún partido. Y lo que se busca es que la señalización digital no nada más sea algo en lo que el usuario observa de manera pasiva, sino que le sirva de manera útil para su vida diaria, ¿no? En este caso, también una de las funcionalidades que me gustaría comentar con un poquito más de detalle es el tema de Live TV. En ocasiones, los clientes solamente buscan tener su video wall y mostrar nada más el partido de la selección. En este caso, me repito un poquito al Mundial, que hubo mucho movimiento en este periodo, en donde ellos nada más quieren ver el partido y se acabó, ¿no? Entonces, pero hay herramientas que te permiten ya tener un live TV, me refiero a que ya tienen el partido y en el partido no nada más muestra esto, sino que alrededor va a mostrar un pequeño branding donde te dice, oye, partido de México, anota un gol, alitas 2 por 1, ¿no? En esta final, ven con nosotros, acompáñanos en la final y obtén tragos gratis, no sé, por decir algún ejemplo. Entonces, son herramientas que al final del día generalmente vienen incluidas en nuestro paquete de señalización digital, pero que nosotros no explotamos por simple desconocimiento o porque no creemos que lo podamos hacer, ¿no? Siguiente punto, vamos a ver un poquito acerca de esto de señalización digital inteligente. Tenemos un ejemplo, conozcan a Pedro. Pedro va a la estación de gasolina una vez a la semana o puede que 2, 3, ¿no? Las que sean necesarias. Unas veces va en las tardes, en las mañanas y otras veces va en la noche. Bueno, aquí una vez que Pedro llega y se estaciona en la bomba, una pantalla le sugiere a Pedro por las mañanas que puede adquirir en la tienda de conveniencia, que generalmente está a un costado de las gasolineras, que puede comprar un café en este caso un pan de queso, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando va en las noches? Pues bueno, le sugiere unas cervezas. Entonces, lo que tratamos de decir con este punto es que la señalización digital se puede adecuar al contexto en el que se encuentra el usuario y en este caso puede responder a las necesidades concretas de las regiones o incluso en este caso, por ejemplo, de los segmentos, ¿no? De tipo de gente que asiste a las gasolineras. Vamos a hablar a continuación. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Con mucho gusto la pueden compartir en el chat y la vamos
la vamos respondiendo, ¿vale? Vamos a hablar de la automatización en este caso. Es un tema súper importante porque imaginen que llega el punto en el que ni siquiera tengan que acceder al software para poder hacer algo, ¿no? O sea, es decir, que el software haga todo por ti. Por ejemplo, conozcamos en tiempo real, ¿no? Lo que las redes sociales están diciendo sobre nuestra marca. Eh, Vamos a olvidarnos de actualizar manualmente los precios de nuestros productos en todas nuestras sucursales en vez de mostrar el Excel que debemos actualizar cada 5 minutos, ¿no? Que tienes proyectado en la pared por el tiempo que los agentes de un call center llevan inactivos, ¿no? O sea, todo esto ya lo puedes evitar con la automatización. Solamente es cuestión de que podamos nosotros tener acceso a todos estos datos que tú tienes vivos y de esta manera vas a poder mostrar de manera mucho más amigable, de manera mucho más, bueno, más actualizada, porque no tienes que actualizar de manera manual, la información, ¿no? Entonces, esto es lo que puedes hacer con la automatización. Eh, por ejemplo, tal vez tú ya no tengas que cambiar, como mencionaba un poquito, ahondando en este ejemplo, tal vez tú ya no tengas que cambiar los precios de todas tus sucursales, igual si los tienes segmentados por regiones, sino que literal tú haces un cambio en tu base de datos y este cambio se va a reflejar de manera automática en todas tus sucursales, porque recordemos que ya hemos sistematizado todas nuestras pantallas. También tenemos integraciones o conocemos integraciones de tipo más complejas que utilizan a los beacons o que también tienen la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, estás en un bar o estás, perdón, el mejor ejemplo es una cafetería, ¿no? Estás en una cafetería y de repente hace, hace mucho calor, un termostato está conectado a una computadora y la computadora en ese momento detecta que hace mucho calor y entonces en la señalización digital en las pantallas va a sugerir bebidas frías, ¿no? Y a la inversa, si hace mucho frío, el termostato manda una señal la señalización digital comienza a mandar contenidos o imágenes de tipo, bueno, calientes, bebidas calientes, perdón. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que podemos hacer muchas cosas muy interesantes que en realidad no son tan costosas, pero que en ocasiones no queremos o no tenemos la curiosidad por explorar qué es lo que tienen estas herramientas, ¿no? Y bueno, estos son ejemplos acerca de lo que hacer con redes sociales. Estas son las noticias vivas, las noticias que se están constantemente actualizando y que, bueno, pueden darle sentido a la señalización digital porque estás conectado todo el tiempo con tu comunidad y tus asociados también están en constante contacto, ¿no? O sea, hay una retroalimentación importante. Y bueno, finalmente vamos a hablar de una herramienta que también es muy importante, que generalmente muchos ya lo pueden incluir, lo incluyen, algunos con costos adicionales, otros ya va incluido también dentro del servicio. Pero bueno, esto es una de las herramientas que pueden hacer también mucho sentido, ¿no? Porque definitivamente van más allá de las listas de reproducción. Con estas integraciones lo que podemos hacer es que la espera se vuelva, la espera se va, literal una experiencia, pues ya no hablamos solamente de pantallas, sino que ahora estamos integrando sistemas de iluminación, sistemas de audio, automatización, como les decía, el tema de triggerings, y podemos hacer que la señalización digital se vuelva realmente un show o que provoque un efecto wow en nuestros usuarios, ¿no? Entonces, les dejo este videito de Video Wall. Espero que lo puedan ver fluido bien. Aquí lo que estamos viendo, al principio vimos un contenido diferenciado por cada monitor, pero como ven ahorita todos los monitores están conectados entre sí. Entonces, están actuando como una sola unidad, ¿no? Esto es a lo que nosotros llamamos integración y lo que hace es captar bueno, que el usuario que está en este caso en el cine tenga o esté rodeado por todos estos monitores, ¿no? Entonces, perdón, por estos monitores y el contenido. Aquí vemos cómo va avanzando el contenido, va avanzando y termina en el último monitor y regresa a la señalización digital independiente.
En este caso, esto es para un evento de Heineken. Ya tenemos 3 monitores independientes, son monitores transparentes. Cada uno tiene un contenido diferenciado que podemos ver en estos momentos. Aquí están haciendo una acción independiente y ahorita mismo se va a sincronizar, ¿no? Por ejemplo, ahí aparecen las 3 botellitas del lado izquierda a derecha, ahí va el chorrito de cerveza también. Y entonces, como tal, esto se está volviendo, se vuelve bastante interesante. Muy bien. Siguiente ejemplo, mismo caso, tenemos estas 5 pantallas en Pizza Hut. Aquí tenemos contenido diferenciado por cada monitor, pero con un switcheo, el contenido se vuelve un video wall, ¿no? Y obviamente podemos hacer el video wall de manera infinita con todas las pantallas que se tengan en nuestra infraestructura. Mismo caso, un video wall, en este caso en más pantallas. Aquí es contenido diferenciado. Y en este caso tenemos otra aplicación en una pantalla circular de LEDs. Entonces, pues bueno, esto es lo que quería mostrarles en esta charla. Para cerrar y para la sesión de dudas y comentarios, pienso que nosotros como proveedores, tanto los integradores así como los usuarios finales, tenemos que buscar aliados que no solo lo sean en el plano comercial, ¿no? Sino que tenemos que buscar a quienes nos apoyen aportando valor a nuestros proyectos y que también nos acompañen de manera sólida y con compromiso durante las implementaciones, ¿no? No se trata solo de poder colocar los fierros y el software, sino de trabajar de manera orgánica, en este caso, pues muy de la mano con los usuarios. Si nosotros como 4UC podemos ayudar o asesorarles en torno a algún proyecto de capacitación o demostración acerca de nuestra herramienta, siéntanse cómodos en buscarnos y con mucho gusto los vamos a apoyar. Bueno, pues con esto, con mi participación, agradezco a todos su interés, su tiempo, y a DS Latam también por organizar estos foros. Entonces, cedo la palabra por si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. No sé si alguien tiene alguna pregunta. De cualquier modo, si en algún momento llegan a tener una pregunta, con todo gusto nosotros también podemos hacérsela llegar a Jorge. Me dicen por el momento que no hay preguntas. Bueno, pues si no hay preguntas, muchas gracias, Jorge. De todos modos, si en algún momento nos llega, con todo gusto los canalizamos contigo. Los invitamos también, bueno, el equipo de 4UC estará presente en el stand de Digital Signage Latinoamérica en Tecnomultimedia Infocom. Pues los invitamos a revisar también en nuestras redes sociales. Tenemos el Digital Signage Day el 16 de agosto, que es el evento más grande que tenemos en el año. Los invitamos también a que, bueno, se acerquen a la asociación, nos busquen, sean parte y, bueno, puedan gozar de los beneficios. Ok, preguntan, ¿cómo impacta la señalización digital en el sector salud? Pregunta Vanessa Gutiérrez. ¿Quién? ¿Vanessa, perdón? Vanessa Gutiérrez pregunta, ¿cómo impacta la señalización digital en el sector salud? Sí, claro. Sí, mira, Vanessa, gracias por tu pregunta. Efectivamente, la señalización digital tiene un impacto importante en el sector salud. Como comentábamos en un principio, ¿no? Generalmente le damos el uso o no tenemos mucha imaginación sobre cómo usar la señalización digital, pero el sector salud es precisamente uno de los sectores, valga la redundancia, que están introduciendo esta tecnología, porque con la señalización digital ellos pueden orientar sobre todo al tema de pacientes, ¿no? Al tema de consultas, de consultorios, en donde el usuario puede tener una perspectiva más clara de cuáles son
en este caso, los servicios que tiene, por ejemplo, un hospital, ¿no? Estas verticales generalmente no son tan explotadas como, por ejemplo, lo que es la de retail, pero definitivamente no en todos los hospitales bueno, al menos en los que yo he visitado, la señalización digital ha incursionado. Entonces, me parece que es un nicho importante en el cual nosotros podemos explotar como integradores y tanto usuarios, ¿no? En usuarios, por ejemplo, hay mucha rotación en temas, si quieren verlo así incluso, de que, bueno, se va un doctor o el doctor cambia de consultorio, entonces hay que reimprimir la plaquita, ¿no? La clásica plaquita que tenemos y que colocamos. Entonces, con esto, pues no lo vamos a evitar, ¿no? Además, generalmente los tiempos de espera en las consultas, en los lobbies, pueden ser largos, entonces nosotros podemos tener un impacto muy positivo, muy fuerte en los usuarios al hacer que su espera no lo sea tanto, que no sea, que más bien se convierta en una forma de poderse entretener antes de poder concluir ya sea su consulta, su trámite. Por ejemplo, en temas del seguro social, que ellos ya tienen señalización digital, ellos ayudan mucho con las pantallitas que tienen a orientar a los usuarios, y de esta forma todo está sistematizado. Con esto ellos se ahorran muchos errores humanos en el sentido de que ya se equivocaron de nombre, ya se equivocaron de número, etcétera. Entonces ellos ya lo sistematizaron de tal forma que ya no necesitan una persona que tal vez no esté al 100% del proceso de cómo van el flujo de las cosas. Entonces, sí, pienso que tiene un impacto muy positivo, muy fuerte, pero también creo que es un nicho que no está demasiado explorado, pero que es tarea de los integradores de poder sensibilizar a este tipo de verticales de negocio acerca de la necesidad de introducir la señalización digital. Entonces, espero haber respondido tu pregunta, Vanessa. Muchas gracias, Jorge. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Dice Vanessa que sí, que muchísimas gracias. ¿Alguna otra Gracias a ti. pregunta? Bueno, pues si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces yo creo que ya damos por concluido el webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Una vez más les reiteramos, acérquense a la asociación, gocen de los beneficios y los invitamos a estar en nuestros eventos, en nuestros webinars, muy atentos a todo lo que tenemos y a todas las participaciones en diferentes eventos. Muchas gracias, Jorge.